Buenas noches, mi nombre es Edarly Busto. Voy a exponer sobre el derecho constitucional venezolano, las unidades 1, 2 y 3, las cuales corresponden la constitucionalidad del sistema político venezolano, los mecanismos de participación y los derechos políticos. En cuanto a la unidad 2, voy a hablar sobre la organización constitucional de toda la institucionalidad del Estado venezolano. Y como unidad 3, desarrollaré el funcionamiento de la Asamblea Nacional venezolana. Como primer punto o unidad 1, voy a hablar sobre la participación ciudadana en el marco de tanto la Constitución de 1961 como la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo una relación entre estas dos constituciones y sus derechos ciudadanos, los derechos políticos de participación. La Constitución de 1961 la vemos enmarcada netamente en el tema representativo, a sabiendas que la participación ciudadana solo se le da cabida para que los gobernantes de turno pudieran ellos cada periodo presidencial o cada periodo gubernamental ellos legitimar sus mandatos constitucionales y seguir gobernando en la vieja cultura política del bipartidismo que nosotros vivimos, con el ascenso del comandante presidente Hugo Chávez cuando llega al gobierno en 1998. Es a partir de ahí que el comandante Chávez llega con dos propuestas fundamentales. La propuesta número 1 fue refundar la república e instalar una Asamblea Nacional Constituyente, y como segunda propuesta fue darle nacimiento a la creación de una nueva constitución, que es la que hoy tenemos vigente, que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo decía que en la Constitución de 1961 el tema fue meramente representativo. Diferencias y novedades con respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los derechos del ciudadano, el sentir del tema participativo y protagónico de sus habitantes. Ahora bien, como práctica de esta democracia participativa, nosotros podemos reflejar algunos derechos políticos y derechos fundamentales que hacen vida los ciudadanos en este marco constitucional. Ahora bien, ¿cómo se practica la democracia participativa en Venezuela? Diferentes formas y mecanismos que nosotros hemos hecho realidad tanto en esta constitución, y lo hemos llevado más allá porque lo hemos hecho práctica cotidiana de las decisiones trascendentales de la nación. Como primer instrumento, después de crear la Constitución, se activan están los referendos, por decir, mecanismos legales para el tema de la participación democrática, valga la redundancia, y participativa y protagónica de sus ciudadanos. Sabemos que podemos ver referendos consultivos, referendos revocatorios, referendos abrogatorios o reprobatorios. Fíjense bien, yo decía que nosotros hemos reflejado ese tema en la práctica. En cuanto a los referendos, el referéndum consultivo. Este fue una constitución que su esencia fue discutida en un parlamentarismo de calle, pero no obstante, ese proyecto de constitución luego fue llevado a un referéndum nacional consultivo, que luego de esa consulta pública y la aprobación de la misma, y se decreta como nueva Carta Magna la Constitución de la República Bolivariana de 1999, aprobada por el pueblo. Se activa un referéndum aprobatorio de esta Carta Magna. Luego continúa la ratificación de todos los poderes públicos, y fíjense, una de las novedades de esta Constitución es que se plantean por primera vez en la historia político venezolana o en la historia venezolana el tema de referéndum revocatorios a los mandatos de cargos públicos. No obstante, al presidente Chávez se le activa este mecanismo que terminó siendo un referéndum ratificatorio hacia el mandato presidencial del presidente Chávez, con mayoría abrumadora de las clases que apoyan el proyecto bolivariano del comandante Chávez. Por otro lado, como mecanismo de participación, yo decía que también dan los referéndums reprobatorios y abrogatorios.
Esto los aplicamos específicamente a través de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional puede haber un sector de las 3/4 de la Asamblea Nacional, ¿verdad?, donde ellos planteen la abrogación de esa ley o reprobar alguna ley ya aprobada. Como segundo tema, ¿cómo está conformado el Estado? Ahora fíjense, el caso de Venezuela es un caso novedoso o atípico a nivel mundial, ya que nosotros contamos con 5 poderes en lo que es la estructura del Estado jurídico nacional. Como poder tenemos a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Segundo poder, podríamos decir, el Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo. Como tercer poder, podríamos nombrar el Poder Judicial. Como cuarto poder, es el Poder Ciudadano, lo nombraríamos. Y como quinto y novedoso poder, se le abre un espacio al Poder Electoral. Novedades fundamentales, abriéndoles espacio al Poder Ciudadano y al Poder Electoral. El Poder Legislativo Nacional, a través de los derechos de los ciudadanos, eligen sus representantes a este seno, donde se debaten todas las leyes. ¿Quiénes lo componen? Todos los diputados electos de los 24 estados del país. Por otro lado, contamos con el Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional está compuesto, o vamos a decirlo, encabeza el presidente de la República en conjunto con todo su tren ejecutivo. Por otro lado, contamos con el Poder Judicial. Luego tenemos el Poder Ciudadano. Y luego está el Poder Electoral. Como tercer tema, ¿cuál es el funcionamiento o cómo está organizada la Asamblea Nacional Venezolana? Fíjense, la Asamblea Nacional Venezolana está compuesta por la elección de los diputados representantes de cada estado venezolano. Podemos decir que es el seno del poder legislativo a nivel nacional. Ahí confluyen una serie de diputados que han sido elegidos, ¿verdad?, en un periodo de 5 años para que legislen en materia de aprobación, discusión de leyes que necesite la República. ¿Cuáles son las atribuciones que se toma esta Asamblea Nacional? Por decir, sus atribuciones es legislar en materia de competencia tanto nacional, en las ramas de los poderes públicos. Ellos proponen las enmiendas, las reformas que les han hecho a esta Constitución. Pueden ejercer algunas funciones de control hacia instituciones o bien sea funcionarios públicos. La Asamblea Nacional de Venezuela está compuesta por una junta directiva, ¿verdad? La componen un presidente, 2 vicepresidentes, el secretario y el subsecretario. Sabemos que esta junta directiva también, en su estructura, ellos nombran una serie de comisiones que vienen a trabajar en los temas que sean necesarios, ¿verdad? Comisiones como de energía y petróleo, en el caso venezolano, Contraloría, Finanzas, Defensa y Seguridad, Desarrollo Integral de la Nación, pueblos indígenas, familia, y una serie de comisiones que vayan naciendo al calor de la dinámica legislativa o al calor de la dinámica del proceso político venezolano. ¿Cómo sesiona la Asamblea Nacional? En su funcionamiento interno, la Asamblea Nacional anualmente sesiona en 2 periodos. Todas las sesiones de ellos tienen carácter ordinarios, incluso hay sesiones extraordinarias y hay sesiones especiales. Anualmente se hacen 2 periodos. Un periodo que comienza desde enero hasta el mediados de agosto, luego entran a un receso
o el 15 de octubre y culmina el 15 de diciembre. No obstante, fuera de estos lapsos de que ellos entran en receso por cualquier situación extraordinaria, la Asamblea Nacional puede sesionar, ¿verdad? Siempre y cuando, claro, el presidente o la Junta Directiva convoque 24 horas con anticipación a los diputados representantes por cada uno de los estados. Otros elementos que les podría decir sobre el tema de la Asamblea Nacional, las decisiones que ellos toman pueden tener mayoría absoluta, ¿verdad? Las 3/4 partes. En el caso de las leyes habilitantes, estas pueden ser aprobadas por voto favorable de las 3/5 partes de los asambleístas. Es a raíz de ahí donde el pueblo puede llevar iniciativas de leyes y los compañeros diputados estarían a la orden de estudiarlas, hacerle los arreglos necesarios y promulgarlas como leyes de la nación. Bueno, esa es mi pequeña posición sobre las unidades 1, 2 y 3 de Derecho Constitucional venezolano. Muchas gracias.